Hola, a continuación, conceptos acerca de la unidad 1 y 2 de la asignatura de Perspectiva y Equidad de Género, asignatura virtual de la Universidad Técnica de Manabí. Bien, en la unidad 1 tenemos ¿qué es la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género es sinónimo de enfoque de género, visión de género, mirada de género y contiene también el análisis de género. Cuando nos referimos a la perspectiva o enfoque de género, estamos aludiendo a la crítica a una cultura hegemónica que establece las relaciones entre hombres y mujeres de una manera desigual. Es decir, la perspectiva de género nos permite revisar desde la historia lo que es la cultura, la política, la economía, lo social y todos los ámbitos humanos de la vida. Al hablar de género, es importante señalar y entender que cuando se habla de género no se busca en tal concepto un sinónimo de sexo. Al mencionar sexo nos estamos refiriendo a la biología, es decir, a las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Cabe recalcar nuevamente que cuando nos estamos refiriendo a esta biología es la diferencia que existe entre los cuerpos de las mujeres y los hombres, mientras que cuando hablamos de género aludimos las normas y conductas asignadas culturalmente a los hombres y a las mujeres en función a su sexo. Otro tema es hablar de la igualdad. El significado de igualdad significa, en nuestro contexto se basa en el derecho a la igualdad de oportunidades, aceptando las diferencias entre los seres humanos. En este sentido, la diferencia no tiene por qué significar desigualdad. Del mismo modo que lo diferente puede ser en sí equivalente, es decir, tener igual valor. Al hablar de este igual valor, pues nos estamos refiriendo a las mismas oportunidades que pueden tener tanto hombres como mujeres. Otro de los temas están los conceptos fundamentales de género. Bien, en su origen, este glosario, estos conceptos fueron dirigidos a profesionales que trabajan en diferentes instituciones estatales del Ecuador y que deben implementar la transversalidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de igualdad. Sin embargo, el glosario es una herramienta útil para todas aquellas personas que desean conocer el significado de términos relacionados con el género, el feminismo, las diversidades, etc. Las definiciones y los conceptos son herramientas fundamentales de las ciencias, pues en este caso de las ciencias sociales, para nombrar los sucesos sociales, objetos de estudio, herramientas de trabajo, etc. Según la Real Academia de Lengua, que es la RAE, un concepto es la representación mental de un objeto, de un hecho, una cualidad, una situación, etc. Otro de los conceptos acerca de la unidad tenemos la violencia de género desde la perspectiva de género. Bien, analizar la violencia desde una perspectiva de género permite visualizar la existencia de las relaciones jerárquicas y de desigualdad, entendiendo que no es lo biológico, es decir, el sexo, lo que condiciona, sino que tiene que ver con la forma en que nos construye la cultura, con los mandatos que pretenden imponer modelos, donde la mujer es sumisa y está dedicada al cuidado de los otros, y donde el hombre es el proveedor y el más fuerte. La perspectiva de género permite comprender que la violencia contra las mujeres es el resultado de las estructuras de poder que existentes dentro de la sociedad y lo familiar. El desequilibrio de poder es un factor determinante en la generación
de la violencia. El sistema patriarcal y su estructura generan formas de desigualdades y de violación de los derechos humanos, siendo estos los más extremos de todo: la violencia de género, violencia contra la mujer o violencia machista. Tipos de maltrato y violencia de género. Según el autor Joan Galtung, 1990, distinguió 3 formas de violencia. Está la violencia directa, pues esta se refiere a la violencia física y o verbal. Es fácilmente visible en varias formas de conductas que poseen las personas. Otra de las formas de violencia está la estructural, pues esta se refiere a situaciones de explotación, discriminación o dominación. Otro de los tipos, como tercera, tenemos la violencia cultural, pues aquí son todas las justificaciones que fomentan o permiten las distintas formas de violencia directa o estructural. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual, incluidas posible o real hasta un daño físico, como lo dije, valga la redundancia, pues obviamente la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Como último tema tenemos la violencia de género en la sociedad de adversidad. Aquí encontramos a las mujeres inmigrantes. A pesar del papel tan importante que las mujeres inmigrantes juegan en las sociedades democráticas del siglo XXI, su inserción en el mercado laboral español la sigue dirigiendo los sectores tradicionalmente femeninos, aún invisibilizados, como parte de la división sexual de trabajo que establece el sistema patriarcal. Aquí también encontramos lo que son las mujeres con discapacidad. La perspectiva de este modelo social de discapacidad se comparte a la idea que las mujeres con discapacidades sufren una doble discriminación, tanto por el hecho de ser mujeres y por presentar una discapacidad específica. Aunque algunas autoras prefieren hablar de discriminación múltiple, pues a través de este concepto se tiene más en cuenta la gran diversidad de situaciones que cabe recalcar nuevamente, la gran diversidad de situación que provoca tal discriminación. Aquí encontramos como lo que son las etnias, la identidad sexual, religiosa, etc. Las mujeres con discapacidad pueden convertirse hasta en víctimas de familiares, compañeros, personal de centros, cuidadores y hasta otras personas desconocidas. Bueno, esto ha sido la exposición de la unidad 1 y 2. Muchas gracias. La transversalidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de igualdad. Sin embargo, el glosario es una herramienta útil para todas aquellas personas que desean conocer el significado de términos relacionados con el género, el feminismo, las diversidades, etc. Las definiciones y los conceptos son herramientas fundamentales de las ciencias, pues en este caso de las ciencias sociales, para nombrar los sucesos sociales, objetos de estudio, herramientas de trabajo, etc. Según la Real Academia de Lengua, que es la RAE, un concepto es la representación mental de un objeto, de un hecho, una cualidad, una situación, etc. Otro de los conceptos acerca de la unidad tenemos la violencia de género
desde la perspectiva de género. Bien, analizar la violencia desde una perspectiva de género permite visualizar la existencia de las relaciones jerárquicas y de desigualdad, entendiendo que no es lo biológico, es decir, el sexo, lo que condiciona, sino que tiene que ver con la forma en que nos construye la cultura, con los mandatos que pretenden imponer modelos, donde la mujer es sumisa y está dedicada al cuidado de los otros, y donde el hombre es el proveedor y el más fuerte. La perspectiva de género permite comprender que la violencia contra las mujeres es el resultado de las estructuras de poder existentes dentro de la sociedad y lo familiar. El desequilibrio de poder es un factor determinante en la generación de la violencia. El sistema patriarcal y su estructura generan formas de desigualdades y de violación de los derechos humanos, siendo estos los más extremos de todo: la violencia de género, violencia contra la mujer o violencia machista. Tipos de maltrato y violencia de género. Según el autor Joan Galtung, 1990, distinguió 3 formas de violencia. Está la violencia directa, pues esta se refiere a la violencia física. Es fácilmente visible en varias formas de conductas que poseen las personas. Otra de las formas de violencia está la estructural, pues esta se refiere a situaciones de explotación, discriminación o dominación. Otro de los tipos, como tercera, tenemos la violencia cultural, pues aquí son todas las justificaciones que fomentan o permiten las distintas formas de violencia directa o estructural. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual, incluidas posible o real hasta un daño físico, como lo dije, valga la redundancia, pues obviamente la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Como último tema tenemos la violencia de género en la sociedad de adversidad. Aquí encontramos a las mujeres inmigrantes. A pesar del papel tan importante que las mujeres inmigrantes juegan en las sociedades democráticas del siglo XXI, su inserción en el mercado laboral español la sigue dirigiendo los sectores tradicionalmente femeninos, aún invisibilizados, como parte de la división sexual de trabajo que establece el sistema patriarcal. Aquí también encontramos lo que son las mujeres con discapacidad. La perspectiva de este modelo social de discapacidad se comparte a la idea que las mujeres con discapacidades sufren una doble discriminación, tanto por el hecho de ser mujeres y por presentar una discapacidad específica. Aunque algunas autoras prefieren hablar de discriminación múltiple, pues a través de este concepto se tiene más en cuenta la gran diversidad de situaciones que cabe recalcar nuevamente, la gran diversidad de situación que provoca tal discriminación. Aquí encontramos como lo que son las etnias, la identidad sexual, religión, etc. Las mujeres con discapacidad pueden convertirse hasta en víctimas de familiares, compañeros, personal de centros, cuidadores y hasta otras personas desconocidas. Bueno, esto ha sido la exposición de la unidad 1 y 2. Muchas gracias.